Diciembre de 2025 y Kevin Álvarez está sentado en el banquillo del Azteca viendo cómo otro lateral ocupa su lugar, el mismo lugar por el que el América pagó la cifra más alta en la historia de la liga para un jugador de su posición. Y lo más loco de todo es que hace apenas 2 años este mismo chavo levantaba el trofeo de campeón con las Águilas mientras la afición coreaba su nombre convencida de que estaban viendo al dueño de la banda derecha para la próxima década. Hoy ese mismo club lo tiene en la lista de transferibles. La selección ni siquiera lo voltea a ver para las convocatorias y su nombre solo aparece en los titulares cuando hay un nuevo escándalo en redes o cuando alguien se acuerda de preguntar qué pasó con el lateral que fue al Mundial. 2 años. Solo 2 años le bastaron para pasar de mundialista en Qatar, de titular indiscutible, de fichaje estrella, a ser un jugador que su propio equipo quiere sacar de la nómina lo antes posible, y lo más duro de todo esto es que la caída de Kevin Álvarez no fue culpa de la mala suerte ni de un accidente ni de algo que simplemente pasó sin que nadie pudiera evitarlo. Fue una combinación perfecta de decisiones equivocadas, de influencias que llegaron en el peor momento posible y de una lesión que él mismo decidió ignorar hasta que ya no quedaba nada que salvar. Y mira, yo sé que suena fuerte decirlo así de directo, pero es que cuando ves la historia completa te das cuenta de que Kevin tuvo absolutamente todo para triunfar: talento, oportunidad, plataforma, dinero, fama, y lo perdió en un parpadeo por no entender algo que parece obvio pero que muy pocos futbolistas realmente comprenden: que el éxito hay que cuidarlo con la misma intensidad con la que se persigue, porque si no lo haces alguien más va a venir a quitártelo mientras tú estás distraído, mirando hacia otro lado. Pero para que entiendas la magnitud de esta caída, primero tienes que saber exactamente qué tan alto llegó Kevin Álvarez y sobre todo qué tan rápido lo hizo, porque ahí está la primera clave de todo lo que vino después. Kevin llegó a las fuerzas básicas de Pachuca siendo un niño más con el sueño de ser futbolista profesional, igual que cientos de chavos que pasan por esas mismas canchas cada año sin que nadie recuerde sus nombres, y la verdad es que no era el más rápido de su generación ni tampoco el más habilidoso con el balón en los pies. Pero tenía algo que los entrenadores detectaron desde muy temprano y que es mucho más difícil de enseñar que cualquier gesto técnico: una comprensión del juego que no correspondía con su edad, una inteligencia táctica que le permitía estar siempre en el lugar correcto antes de que el balón llegara ahí, y eso en un lateral es oro puro. Como lateral derecho, Kevin tenía el perfil completo que todos los equipos buscan y casi nunca encuentran. Podía proyectarse al ataque con criterio, entendía cuándo subir y cuándo quedarse, defendía con agresividad, pero sin perder el control, y lo más importante, podía mantener ese nivel de intensidad durante los 90 minutos sin que sus piernas o su concentración se apagaran en el tramo final cuando los partidos se definen. Fue subiendo de categoría en categoría dentro de la estructura de Pachuca hasta llegar a la sub-20, donde se consolidó como uno de los laterales más prometedores de todo el país. Y ahí vino su primera gran vitrina internacional, que fueron los Juegos Panamericanos, donde México ganó la medalla de bronce y Kevin fue una de las piezas fundamentales de ese equipo. No un jugador más que cumplía su función, sino alguien que elevaba el rendimiento colectivo con su presencia en la cancha. Y antes de seguir con lo que pasó después, si te está gustando este tipo de contenido donde vamos más allá del marcador y contamos lo que realmente pasa dentro del vestidor y dentro de la cabeza de un jugador, dale like y suscríbete, porque esto que viene se pone mucho más intenso y la verdad detrás de la caída de Kevin tiene cosas que muy pocos se han atrevido a contar. Entonces Kevin sube al primer equipo de Pachuca después de los Panamericanos con todos los ojeadores del país fichándolo mentalmente. Todos sabían que ese chavo iba a dar el salto más temprano que tarde, pero se encontró con un problema que no dependía de él ni de su talento ni de su capacidad. Raúl López era el titular indiscutible en su posición. Un veterano con años de experiencia, con jerarquía ganada a base de partidos importantes, con el puesto absolutamente blindado, y en el fútbol mexicano ya sabes cómo funciona esto. Cuando hay un titular consolidado, los jóvenes no compiten por el lugar, simplemente esperan a que el veterano se lesione o baje su nivel o decida retirarse o lo vendan, pero mientras eso no pase el joven entrena, mira partidos desde la banca y juega Copa MX cuando le toca, que en términos prácticos es casi como no jugar. Kevin pasó casi 2 años en esa situación y te juro que esos 2 años pudieron haberlo destruido mentalmente como han destruido a tantos otros talentos que entraron a fuerzas básicas con todo el potencial del mundo y terminaron perdidos en equipos de segunda división porque no supieron manejar la frustración de no jugar. 2 años viendo como Raúl López salía al campo partido tras partido mientras él calentaba, se sentaba y volvía a su casa sin haber tocado el balón más que en los entrenamientos de la semana, y muchos chavos en esa situación se frustran, se desesperan, piden salir, empiezan a hacer ruido, se pierden en el camino. Pero Kevin no se quebró y eso dice mucho de su carácter en ese momento de su carrera. En lugar de desesperarse, en lugar de pedir salir a préstamo a un equipo más chico, en lugar de llenar su cabeza de resentimiento contra el técnico o contra el veterano que le bloqueaba el camino, decidió usar ese tiempo para prepararse. Estudió cada movimiento de Raúl López desde la banca, analizó sus fortalezas para copiarlas y sus debilidades para no repetirlas, entrenó cada día como si fuera a jugar el fin de semana, aunque sabía perfectamente que no iba a ser así, y se estaba preparando para cuando llegara su momento, convencido de que ese momento iba a llegar aunque no supiera exactamente cuándo ni cómo. Y llegó, de la peor forma posible para Raúl López pero de la mejor para Kevin. Una lesión grave del veterano le abrió la puerta a la titularidad y Kevin entró por esa puerta decidido a no salir jamás.
Lo que hizo en esos primeros meses como titular fue exactamente lo que tenía que hacer y nada más: jugar bien, no cometer errores graves, demostrar que podía sostener el nivel que se esperaba de un lateral del primer equipo sin necesidad de brillar individualmente ni de intentar cosas que estaban fuera de su alcance. No fue espectacular, pero fue sólido, confiable, profesional, y el cuerpo técnico vio a un jugador que entendía su rol, que no se dejaba llevar por la ansiedad de querer demostrar. Demasiado después de tanto tiempo esperando. Cuando Raúl López regresó de su lesión, Kevin volvió a la banca porque así funcionan las jerarquías en el fútbol y porque el respeto que el veterano se había ganado durante años no se borra por unos meses de ausencia, pero la dinámica ya había cambiado para siempre. Kevin ya no era el chavo invisible que nadie consideraba como opción real. Ahora era una amenaza constante para el puesto, alguien que el técnico sabía que podía meter en cualquier momento sin que el nivel del equipo bajara, y cuando finalmente Raúl López salió de Pachuca, Kevin heredó la titularidad sin que nadie cuestionara la decisión. El puesto era suyo y se lo había ganado con paciencia, con trabajo y con inteligencia. Con Paulo Pesolano como técnico, Kevin jugó con regularidad y fue importante para el equipo, pero su verdadero salto de calidad todavía no había llegado. Ese salto necesitaba algo más. Necesitaba a alguien que lo llevara al límite de sus capacidades físicas y mentales, alguien que exprimiera cada gramo de potencial que Kevin tenía escondido dentro. Y ese alguien estaba a punto de llegar a Pachuca con un método de trabajo que cambiaría la carrera de Kevin para siempre, para bien y cómo descubriríamos después también para mal. Guillermo Almada llegó a Pachuca y todo cambió, no solo para Kevin, para todo el plantel, para toda la estructura del club. Almada no era un técnico convencional, era un obsesivo del trabajo físico, de la intensidad extrema, de la disciplina militar aplicada al fútbol. Sus entrenamientos eran conocidos en todo el medio como sesiones infernales que llevaban a los jugadores al límite de lo que sus cuerpos podían soportar, y sus exigencias no admitían medias tintas ni excusas ni días malos. Con Almada solo había dos opciones: te adaptabas a su método y salías siendo un futbolista completamente distinto, o no aguantabas el ritmo y terminabas pidiendo tu salida a otro equipo donde las cosas fueran menos intensas. Kevin no solo se adaptó al método de Almada, floreció dentro de él como probablemente no habría florecido con ningún otro técnico. Bajo el mando del uruguayo, Kevin se transformó en el mejor lateral derecho de la Liga MX, un jugador completo que dominaba las dos fases del juego con una autoridad que no había mostrado antes. Subía al ataque como un extremo ocupando posiciones de gol y generando peligro constante por su banda, defendía con la intensidad de un central ganando duelos aéreos y terrestres contra delanteros que le sacaban varios centímetros de altura, corría 12 kilómetros por partido sin que su rendimiento bajara en los últimos 20 minutos, algo que muy pocos laterales en el mundo pueden presumir. Pachuca llegó a 2 finales consecutivas bajo la dirección de Almada, ganó una de ellas, y Kevin fue pieza clave en ese proceso. Los reflectores que antes apenas lo iluminaban ahora estaban completamente enfocados en él, los comentaristas lo ponían como ejemplo de evolución futbolística. Los analistas lo señalaban como el modelo a seguir para los laterales jóvenes del país. La selección mexicana empezó a considerarlo como una opción real para sus convocatorias, y en menos de 2 años Kevin pasó de jugar Copa MX, esperando que alguien se lesionara para tener minutos, a disputar el Mundial de Qatar 2022 como titular de México. Así de rápido, así de brutal, el chavo que estuvo 2 años sentado en la banca ahora representaba a su país en el torneo más importante del planeta. Qatar fue la confirmación definitiva de que Kevin Álvarez había llegado al nivel que todos esperaban de él. Jugó los 3 partidos de México en la fase de grupos, no como figura individual pero sí como pieza funcional de un sistema que necesitaba laterales capaces de cumplir con múltiples tareas durante 90 minutos, no cometió errores que costaran goles. No se vio superado por los rivales que enfrentó, simplemente estuvo a la altura de lo que significa jugar un mundial, que ya es muchísimo más de lo que la mayoría de los futbolistas pueden decir en toda su carrera. Cuando regresó a México después del torneo, Kevin ya no era el mismo jugador que se había ido, no porque hubiera cambiado su forma de jugar o su nivel técnico, sino porque su estatus había cambiado por completo. Ya no era Kevin Álvarez el prometedor lateral de Pachuca, ahora era Kevin Álvarez el mundialista, el futuro de la banda derecha de la selección, el jugador que todos los clubes grandes del país querían tener en su plantilla y que varios clubes de Europa habían empezado a seguir con interés real. Y el interés europeo no era menor. PSV de Holanda preguntó formalmente por él, Ajax también se metió en la conversación, Porto y Sevilla sondearon la posibilidad de ficharlo. Pachuca, que siempre ha funcionado como un club vendedor que necesita generar ingresos por traspasos, redujo sus pretensiones económicas hasta en un 35% para facilitar la salida de Kevin a Europa. Todo estaba dado para que diera el salto que todo futbolista mexicano sueña con dar, para que se convirtiera en el siguiente lateral azteca en triunfar en el viejo continente. Pero ninguna de esas operaciones se concretó. Un club descendió y perdió la capacidad económica para ficharlo, otro tenía los cupos de extranjeros llenos y no pudo abrir espacio. Decisiones de último momento en las directivas europeas tiraron abajo negociaciones que parecían cerradas. Una por una las puertas de Europa se fueron cerrando y Kevin se quedó varado en México frustrado, viendo cómo la oportunidad de su vida se le escapaba de las manos sin que él pudiera hacer absolutamente nada para evitarlo.
Kevin dijo públicamente que su ciclo en Pachuca estaba terminado, que ya había dado todo lo que podía dar en ese club y que necesitaba un cambio de aires para seguir creciendo, y había algo más que pesaba, algo que pocos conocían en ese momento pero que después se volvería fundamental para entender todo lo que vino después, el desgaste acumulado por el método de Almada. 2 años de entrenamientos infernales, de exigencia física extrema, de intensidad sin pausas ni descansos reales, el cuerpo de Kevin estaba pidiendo aire, su mente necesitaba un respiro, y entonces apareció la oferta que cambiaría todo. El Club América puso sobre la mesa una cifra que Pachuca no podía rechazar, la operación más cara en la historia de la Liga MX para un lateral derecho, un número que reflejaba no solo el valor actual de Kevin, sino las expectativas de lo que podía llegar a ser en los próximos años. Kevin Álvarez se convertía oficialmente en el fichaje estrella del club más grande de México, la gran apuesta para dominar la banda derecha de las Águilas por la próxima década. El Apertura 2023 arrancó y Kevin respondió exactamente como todos esperaban que respondiera. Se ganó la titularidad desde las primeras jornadas, aportó goles y asistencias, jugó con la confianza y la personalidad que solo tienen los futbolistas que saben que pertenecen al nivel donde están compitiendo. Y cuando el América se coronó campeón de ese torneo, Kevin levantó el trofeo sintiendo que por fin había llegado al lugar donde siempre debió estar, que todo el camino recorrido, la espera en Pachuca, los entrenamientos brutales con Almada, el Mundial, las puertas cerradas de Europa, había valido la pena porque lo había traído hasta ese momento exacto. Todo México pensó lo mismo esa noche, este chavo dio el salto definitivo, este es el lateral que va a dominar la liga durante los próximos 10 años, el América hizo el negocio de su vida. Pero lo que nadie sabía en ese momento, ni la afición que lo ovacionaba, ni los periodistas que lo elogiaban, ni probablemente ni siquiera la directiva del América que acababa de pagar una fortuna por él, es que Kevin ya estaba roto por dentro, y lo que venía en los meses siguientes iba a cambiar todo para siempre. El Clausura 2024 empezó y algo no estaba bien con Kevin Álvarez, no era evidente en el primer partido ni en el segundo, no era algo que saltara a la vista de inmediato, pero conforme avanzaban las jornadas se hacía cada vez más claro que el jugador que había brillado en el torneo anterior ya no estaba ahí, no subía con la misma explosividad de antes, no ganaba los duelos que antes ganaba con facilidad, no llegaba al área rival con esa potencia que lo había hecho tan peligroso como lateral ofensivo. La afición empezó a notarlo y a comentarlo en redes, los analistas también lo señalaron en sus programas, está en un bajón normal decían algunos, le falta ritmo, necesita unos partidos más para agarrar su nivel opinaban otros, pero la realidad era mucho peor de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Kevin estaba jugando con pubalgia, una lesión que desde afuera parece menor pero que para un futbolista que vive de correr, de explotar en velocidad, de cambiar de ritmo constantemente, es absolutamente devastadora. La pubalgia es una inflamación en la zona del pubis que te roba toda tu potencia muscular, que te hace dudar en cada movimiento porque sabes que en cualquier instante puede aparecer el dolor, que te convierte en una versión disminuida de ti mismo aunque por fuera parezcas el mismo jugador de siempre. Y Kevin tomó la peor decisión posible en ese momento, no operarse de inmediato, en lugar de parar, de someterse a la cirugía que necesitaba, de recuperarse correctamente aunque eso significara perderse varios meses de competencia, decidió seguir jugando, pasó 4 meses infiltrándose varias veces por semana para aguantar el dolor, 4 meses engañando a su propio cuerpo para poder saltar a la cancha, 4 meses destruyendo poco a poco todo lo que había construido durante años. Porque cada partido que juegas con una lesión así no solo te quita rendimiento en ese momento específico, te va deteriorando de forma acumulativa, te va consumiendo físicamente, te va convirtiendo en una sombra de lo que eras, y Kevin por miedo a perder la titularidad, por presión del club que había pagado una fortuna por él, por simple terquedad de no querer aceptar que necesitaba parar, siguió adelante hasta que su cuerpo simplemente no pudo más. Cuando finalmente se operó el daño ya estaba hecho, pasó un mes entero en silla de ruedas después de la cirugía, un mes sin poder caminar, dependiendo de otros para las cosas más básicas, viendo desde lejos como sus compañeros entrenaban mientras él solo podía esperar y preguntarse si algún día iba a volver a ser el jugador que había sido. Kevin hizo todo el trabajo de recuperación que le pidieron, fisioterapia, gimnasio, ejercicios específicos, trabajo extra fuera de los horarios establecidos, cumplió con cada indicación médica al pie de la letra, demostró la misma disciplina que lo había llevado a aguantar 2 años en la banca de Pachuca sin quebrarse mentalmente. Pero había algo que ningún fisioterapeuta podía curar, algo que ningún ejercicio de gimnasio podía eliminar, el miedo. El miedo en un futbolista es peor que cualquier lesión física porque te quita lo único que realmente necesitas para rendir al máximo nivel, que es la confianza, y sin confianza no hay talento que valga, no hay técnica que sirva, no hay experiencia que te salve, sales a la cancha dudando de tu propio cuerpo, midiendo cada movimiento, calculando cada sprint, y eso se nota. Los rivales lo notan, los compañeros lo notan, los técnicos lo notan. Hubo un momento que pareció un renacer, un partido contra Monterrey donde Kevin anotó un gol clave y volvió a verse como el jugador de antes, explosivo, decidido, sin miedo, la afición explotó de felicidad, los comentaristas declararon que el Kevin de siempre había regresado, el club respiró aliviado pensando que lo peor había quedado atrás. Pero ese partido fue solo un espejismo, un último destello de luz antes de que todo se apagara por completo. Los errores defensivos empezaron a acumularse partido tras partido, balones perdidos en la salida, marcas falladas en jugadas importantes, centros que no encontraban a nadie en el área. Kevin seguía corriendo, seguía esforzándose,
pero ya no tenía esa chispa que lo había hecho especial, esa capacidad de resolver situaciones con talento puro que lo había llevado hasta un mundial. Dagoberto Espinosa, un lateral más defensivo, menos espectacular pero más confiable en el día a día, le ganó la titularidad. Kevin pasó a la banca, a tener participaciones intermitentes, a entrar de cambio cuando el partido ya estaba prácticamente definido. El fichaje más caro de la historia para su posición ahora era solo una opción más en el banquillo, un jugador que el técnico metía cuando no quedaba otra alternativa, y mientras su carrera se desmoronaba dentro de la cancha, su vida fuera de ella seguía generando titulares, pero por razones que no tenían nada que ver con el fútbol. Y aquí viene la parte que muy pocos se atreven a contar directamente, la parte que realmente explica por qué Kevin Álvarez pasó de ser estrella a ser prescindible en apenas 2 años, porque la pubalgia fue solo el primer golpe, el detonante inicial, lo que vino después fue lo que terminó de hundirlo. Kevin siempre tuvo un estilo de vida llamativo desde mucho antes de llegar al América, se comportaba como superestrella aunque todavía no lo fuera del todo, se rodeaba de lujos, de celebridades, de reflectores constantes, y para algunos eso es ambición sana, hambre de éxito, mentalidad ganadora, para otros es distracción pura, pérdida de foco, confusión de prioridades, y la verdad es que cuando tu carrera va bien, cuando estás rindiendo en la cancha, nadie te dice nada por cómo vives tu vida personal. Pero cuando empiezas a fallar, cuando tu nivel baja, cuando ya no eres el jugador que eras, todo lo que antes parecía inofensivo se convierte en evidencia de que perdiste el camino. Su vida sentimental se volvió tema constante en redes sociales y en programas de espectáculos, relaciones con influencers, con figuras públicas, con mujeres que tenían tanto o más seguidores que él, y una relación en particular que merece atención especial por lo que representa, su noviazgo con Fátima Bosch, quien hace muy poco se convirtió en Miss Universo 2025. La relación con Fátima fue, según todos los que los conocieron, lo más estable y positivo que Kevin tuvo en ese periodo de su vida. Ella siempre mantuvo un perfil bajo, prefería la discreción sobre la exposición constante, era exactamente el tipo de influencia que Kevin necesitaba en un momento donde su carrera exigía máxima concentración. Pero un día, sin explicación pública, sus fotos juntos desaparecieron de las redes, la relación terminó y Kevin siguió adelante con otras parejas más mediáticas, más expuestas, más ruidosas. El contraste de hoy es brutal y probablemente Kevin lo siente cada vez que abre su teléfono, mientras él está en la lista de transferibles de un club que ya no confía en él. Fátima acaba de ser coronada como la mujer más bella del planeta, uno subiendo mientras el otro cae, uno tomando las decisiones correctas en los momentos clave mientras el otro sigue eligiendo el camino equivocado. Pero hay algo más que explica la caída de Kevin, algo que dentro del vestidor del América todos notaron aunque pocos se atrevieron a decir públicamente: su cercanía con Igor Likanovsky, un compañero de equipo conocido tanto por su talento futbolístico como por su vida fuera de la cancha, por sus redes sociales, por su personaje mediático. Igor no es mal futbolista ni mala persona, pero representa un estilo de vida donde la imagen pesa tanto o más que el rendimiento, donde los seguidores importan tanto como los goles, donde la fama es un fin en sí mismo y no una consecuencia del éxito deportivo. En un momento donde Kevin necesitaba rodearse de profesionales serios que lo ayudaran a recuperar su nivel, que le recordaran que el fútbol tiene que ser la prioridad absoluta, que lo mantuvieran enfocado en lo único que realmente importaba, eligió exactamente lo contrario, se rodeó de gente que validaba su estilo de vida, que lo empujaba hacia más exposición, más eventos, más contenido para redes, más ruido, y ese ruido terminó ahogando lo poco que quedaba de su carrera. Y así, entre la pubalgia que le quitó su explosividad, las malas decisiones personales que le quitaron su enfoque y las influencias equivocadas que le quitaron su hambre, Kevin Álvarez se fue apagando. No fue de golpe, fue gradual, como una vela que se consume lentamente hasta que solo queda humo. Hoy Kevin Álvarez está en el limbo más incómodo en el que puede estar un futbolista profesional, a sus 26 años, cuando debería estar atravesando el mejor momento de su carrera, cuando debería estar consolidado como titular indiscutible de un club grande y como fijo en las convocatorias de la selección, está contemplado para salir del América. El club que pagó una fortuna histórica por él ahora solo quiere recuperar algo de esa inversión y pasar página lo antes posible. Ya no creen que pueda volver a ser lo que fue, ya no confían en que el Kevin de Qatar 2022 siga existiendo dentro de ese cuerpo. Las opciones que tiene sobre la mesa no son muchas ni especialmente atractivas, equipos de media tabla que pueden darle minutos pero no gloria, equipos que no pelean títulos ni generan titulares, equipos donde terminaría su carrera lejos de los reflectores que tanto buscó durante años, y la ironía es devastadora. Kevin siempre quiso ser estrella, siempre buscó la fama, siempre persiguió los reflectores, y ahora que los tiene es por las peores razones posibles. La selección mexicana ya no lo considera. Javier Aguirre tiene otras opciones en su posición, laterales que están rindiendo en sus clubes, que no cargan con el peso de los escándalos ni con las dudas sobre su profesionalismo. Kevin pasó de ser titular en un mundial a no aparecer ni siquiera en la lista amplia de convocados. En 2 años perdió absolutamente todo lo que le había costado años construir. Siempre hay esperanza porque Kevin Álvarez tiene 26 años y el talento que lo llevó hasta Qatar no desaparece de un día para otro. La velocidad puede volver si el cuerpo se recupera bien, la confianza se puede reconstruir con trabajo y con partidos, la chispa puede reaparecer si las condiciones son las correctas. Pero para que eso pase, Kevin necesita hacer algo que hasta ahora no ha demostrado ser capaz de hacer: tomar decisiones diferentes a las que lo trajeron hasta este punto.
Necesita salir del América y encontrar un equipo que le dé minutos reales, no migajas de partidos ya definidos. Necesita rodearse de las personas correctas, profesionales que le recuerden todos los días que el fútbol es lo primero y que todo lo demás viene después. Necesita entender de una vez por todas que la fama sin rendimiento es solo ruido vacío. Likes que no significan nada cuando tu carrera se está derrumbando. Porque si no lo hace, si sigue por el mismo camino que lo trajo hasta aquí, Kevin Álvarez va a terminar siendo otro nombre más en la larga lista de talentos desperdiciados del fútbol mexicano, otro jugador que lo tuvo absolutamente todo y lo perdió por no saber manejar el éxito, por no entender que en este deporte no basta con tener talento, hay que cuidarlo, protegerlo, alimentarlo con disciplina y sacrificio todos los días de tu vida. El reloj corre, cada día que pasa sin tomar las decisiones correctas es un día menos de carrera, una oportunidad menos de ser lo que todos pensamos que iba a ser. A los 26 años todavía hay tiempo de escribir un capítulo de redención, pero ese capítulo no se escribe solo. Kevin tiene que decidir si quiere ser recordado como el mundialista que cayó por sus propias decisiones o como el jugador que tocó fondo y supo levantarse. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que Kevin Álvarez puede volver a su nivel o ya es demasiado tarde? Déjamelo en los comentarios, me interesa saber qué piensas. Si te gustó este video, si te enganchó la historia, dale like y suscríbete al canal y también comenta, porque cada semana subimos historias como esta, unas 4 o 5 historias que van más allá del marcador y explican lo que realmente pasa en el fútbol. Y si quieres seguir con otra historia igual de intensa, te comento que en mi canal de YouTube tienes varias ya, otros talentos latinoamericanos que tuvieron que superar obstáculos brutales para llegar a donde llegaron o otras historias diferentes, todos de futbolistas. Nos vemos en el próximo video.